Claro, ahí quería llegar yo. Una vez llega Rodrigo con sus ejércitos, bueno, con su ejército a la zona de combate, ¿cómo es la previa de la batalla? Van a combatir en un lugar ya elegido por los musulmanes, ¿no? Bueno, tú ya has dado un poco de luz. Y sobre todo, ya nos podemos meter en este descubrimiento así que hicisteis en cuanto al por qué toda la vida se ha creído que la batalla era en un sitio y se la ha denominado como la batalla del río Guadalete y ahora, pues, se proponen hasta 3 nuevos nombres diferentes, ¿no? Como me has dicho antes de empezar el directo, porque al parecer, pues, no fue exactamente donde se pensaba que había sido. Sí, sí. Ya en el siglo XIX, estamos hablando de hace más de 100 años, la mayoría de los eruditos, si tenían algo claro, es que la batalla no pudo ser en Guadalete. De hecho, de todas las posibilidades, Guadalete era la única imposible. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué, sin embargo, Guadalete es la que se consolida? Si tú hablas en la Wikipedia y pones batalla de Guadalete, Guadalete, ¿no? Y si hablas en enciclopedias o historias generales de España, te van a poner Guadalete. En concreto, un lugar donde el río más aceite se suma al río Guadalete, ¿vale? Muy cerquita del actual Arcos de la Frontera, provincia de Cádiz. Bien. ¿Por qué, sin embargo, se consolida esto? ¿Y de dónde viene esto? Pues esto se consolida gracias a don Claudio Sánchez Albornoz, que ya fue uno de los mejores historiadores del siglo XX, sin duda, uno de los mejores medievalistas del siglo XX, y por lo tanto con un prestigio brutal. Y a partir de 1944, que aunque nos parezca que ha sido siempre, no fue siempre, él consigue que sea esta ubicación la que se consolide y generalice, aunque muchos de sus compañeros, de sus compañeros historiadores de la época, arrugaban la nariz y sabían que no podía ser allí, pero se impuso la opinión de Claudio Sánchez Albornoz por su gran prestigio, por su gran prestigio. ¿En qué se basaba Claudio Sánchez Albornoz? Bueno, básicamente se basaba en la obra de Jiménez de Rada, Rodrigo Jiménez de Rada, escrita en torno a 1241, si no me falla la memoria, 1241. Estamos hablando de una obra escrita más de 500 años después de la batalla. Esto es como si yo te digo a ti, Sergio, que eres un gran conocedor de la Segunda Guerra Mundial, hagamos un poquito de historia ficción. Tú y yo vivimos en el año, imaginémoslo, ¿vale? 2500, ¿m? 2500, y tú me dices, oye, yo voy a hacer una historia de la batalla de Berlín, 1945, pero voy a echar mano de estos libros que tengo publicados hace 4 años. Y no voy a hacerle caso a las obras de la época ni a las fuentes de la época. Voy a escribir algo en base a estos textos que están escritos 500 años después de que los rusos, de que los soviéticos alzaran la bandera roja sobre el Reichstag de Berlín. ¿Te parecería lógico? No. Como historiador te parecería extraño, ¿no? Es decir, a ver, si tengo fuentes contemporáneas que me están diciendo una cosa, ¿por qué le voy a dar prevalencia a una fuente indirecta, escrita en castellano, 1241 de nuestra era aproximadamente, casi 500 años, más de 500 años después de la batalla que quiero historiar? Vale. Jiménez de Rada había hecho uso de fuentes árabes, es cierto. Algunas de ellas se podrían retrotraer al siglo X, pero no las conservamos. Y además dice una cosa que es realmente llamativa al hablar de esta batalla. Nos dice que la batalla confunde Jerez con Medina Sidonia. Si tú pones en un mapa Jerez con Medina Sidonia, verás que son dos ciudades que están bastante alejadas. Están las dos en Cádiz, pero una está, digamos que en el piedemonte de la Penibética y la otra está en la llanura del río Guadalete, ¿vale? Confunde Medina Sidonia con Arcos. Y además él no dice Guadalete, ¿eh? Él dice que la batalla fue en el río Bedelac, terminado en C, o Benelac, terminado en C, ¿vale? Con V, a veces con B, porque los copistas van a ir cambiando ese Bedelac en Badalat, Badalat, Guadalat, Guadalet, Guadalet al final. ¿Cuándo aparece Guadalete o Guadalet? En 1274, en la Crónica General de España de Alfonso X. Y esa era la fase principal de Sánchez de Albornoz, ¿vale? Fijaros lo que os estoy diciendo. El Benelat o Bedelat de Jiménez de Rada se ha ido corrompiendo por distintos copistas. Como él ya ha cometido el error de ir de Medina Sidonia, de identificar erróneamente Jerez con Medina Sidonia, ¿vale? Ya tenemos pues claro, ahí hay un río, Guadalet. Oye, se parece mucho, pues al final los copistas terminan escribiendo Guadalet,
Y claro, ya de la C a la T había un paso, Guadalete, pues esto es Guadalete. ¿Cómo solucionaba eso Sánchez Albornoz? Pues decía, bueno, la batalla se llama Guadalac, no porque sea un Guadilac, que sería Río del Lago, sino porque cerca había una ciudad romana que se llamaba Laca. Y entonces los árabes llamaron a ese sitio Río de Laca. Bien, problema. ¿Qué nos dicen las fuentes? Las fuentes de verdad contemporáneas, no las que usa Sánchez Albornoz para consolidar su hipótesis. ¿Qué nos dicen? Bien, la única fuente contemporánea dice una cosa muy clara y contundente. Rodrigo se fue a las montañas transductinas para librar batalla contra Tari. Transductinas. ¿Qué son las montañas transductinas? Bien, transducta es Algeciras. Las montañas transductinas son las montañas de transducta de Algeciras. Si vosotros miráis la bahía de Algeciras, veréis que hay un cerco, un circuito de murallas que aísla la bahía del interior. No son muy altas, pero sí son muy quebradas y muy boscosas, ¿vale? Forman una frontera de costa a costa, desde la costa del estrecho a la costa del Mediterráneo, que aíslan por completo la bahía de Algeciras. Son estas montañas y no pueden ser otras. Algunos autores dicen, bueno, pueden ser pues tal promontorio cerca de Bolonia, o lo mismo es Gibraltar. No, si fuera Gibraltar hablaría de promontorio transductino en singular. Y dice, sin embargo, montañas transductinas en plural. Y además, la propia crónica, en una entrada posterior, te dice claramente que para ir de Córdoba a Algeciras, tú tenías que atravesar las montañas transductinas, cosa que no hay que hacer si Gibraltar fuera la montaña transductina, o si lo fuera Tarifa, o si lo fuera Bolonia. Así que solo pueden ser esas montañas, que son las actuales sierras de Ojén, Torrejosa, Montecoche, Montearca, El Cabrito, El Niño, en fin, una serie de serranías pequeñitas que hay en la bahía de Algeciras del interior. ¿Qué más cosas nos dicen las fuentes? La fuente árabe más cercana, que es Al-Hakam, nos dice que claramente que Tarik estaba en un monte cuando vio venir desde Medina Sidonia a Rodrigo. Y también nos dice que había un río, al cual Tarik le puso el nombre de su concubina, Wadi Hakim. ¿Vale? En otra adelantada dice que el río se llamaba Beca. Bueno, Beca no, perdón. Wadi Hakim. Beca nos lo dice otro autor árabe posterior. Bien, otra fuente árabe muy primaria, los Akbar Majmua, que es una colección de traducciones escritas en el siglo XI, pero que recoge textos más antiguos, insisten que la batalla se dio cerca de el lago y que Tarik estaba en la comarca del lago, muy cerca de Algeciras. De hecho, el lago lo llama el lago de Algeciras o la laguna del Algeciras, ¿vale? Cuando vio venir desde Medina Sidonia a Rodrigo. Bien, ya tenemos una serie de elementos, ¿verdad? Un monte donde estaba Tarik, Medina Sidonia, por allí venía Rodrigo, se le veía desde ese monte, hay un río y hay un lago. Y ese lago es el lago de Algeciras. El único sitio que puede coincidir con eso es la laguna de la Janda, hoy desecada. El único río importante que termina en esta laguna y que viene de los montes transductinos es el río Almodóvar. Y el único monte que controla esa región, desde el que tú puedes ver a un ejército venir de Medina Sidonia, se llama Torrejosa, ¿vale? Monte de Torrejosa, Cerro de Torrejosa. Nosotros al principio, para llegar a esta conclusión, lo que hicimos fue lo siguiente. Bien, una vez que hemos identificado los montes transductinos, no hay género de duda, estos son los montes transductinos, vamos a pensar de forma militar, vamos a dejarnos de filología, vamos a pensar como un ejército. Tú desembarcas en Gibraltar y controlas Algeciras, que es el puerto, ¿verdad? Bien, sabemos que las montañas transductinas sí o sí había que cruzarlas si venías de Córdoba hacia Algeciras o si ibas de Algeciras hacia Córdoba. Eso nos lo deja claro el único texto contemporáneo, la crónica mozárabe. Bien, los ejércitos marchan por calzadas o por caminos capaces de alojar a esos ejércitos. La logística de un ejército, tú lo sabes bien, no es fácil. Los textos de la época hablan de dos ejércitos poderosos, 13.000 hombres, en el caso de los musulmanes, 24.000 en el caso de los visigodos. Sabemos que el ejército visigodo llevaba carros de impedimenta. Tenemos que buscar calzadas, Sergio. Bien, hacemos un estudio de qué calzadas seguían operativas o eran transitables en época de Tarik y Rodrigo. Solo 3 cruzaban los montes transductinos en la época de esta batalla. 3. Estudiamos esas tres calzadas y constatamos, gracias al estudio de los textos contemporáneos,
o de las fuentes más primarias, que solo una de esas calzadas seguía siendo operativa para un ejército en 711 y que además fue la que todos los ejércitos que libraron combate entre 711 y 742 usaron. Era la calzada que iba desde Algeciras hacia Medina Sidonia, de allí a Écija y de Écija a Córdoba. Nosotros llamamos en nomenclatura científica a esa calzada B34A. Partía de Algeciras, subía por lo que hoy llaman el Camino del Tiradero, llegaba al Cerro de Torrejosa, que es una atalaya natural, desde la cual, Sergio, si te subes a lo alto de ese cerro, controlas todo el camino hacia Medina Sidonia y hacia Algeciras, controlas y dominas todo el territorio, por supuesto la laguna de la Janda, que la tienes enfrente, ¿vale? Allí se cruza esa calzada que viene de Algeciras con la que viene de Sevilla y Cádiz y sigue hacia Medina Sidonia. Es un cruce de calzada, ¿vale? Pues evidentemente tú lo sabes cómo son los ejércitos, qué es lo que controla. Controlan las vías de comunicación porque son la sangre por donde fluye la logística y lo que trata es de tener una posición fuerte que te permita enfrentar a un enemigo, sobre todo cuando ese enemigo es mucho más numeroso que ti. Entonces, Guadalete, imposible. Si tenemos un río que desemboca en un lago que se llama Lago de Algeciras, ¿vale? El Guadalete, ¿dónde desemboca? En la bahía de Cádiz, no en la laguna de la Janda. Las fuentes insisten en que la batalla se dio muy cerca de Algeciras. Guadalete está a más de 100 kilómetros de Algeciras, ¿vale? No hay laguna, no hay un río del lago, no hay un monte que domine el camino que viene de Medina Sidonia. Guadalete está muy lejos de Medina Sidonia. Nadie que fuera de Córdoba a Algeciras tenía que pasar por Guadalete y sin embargo sabemos, todos los textos coinciden que Rodrigo venía de Córdoba y que iba a Algeciras. Entonces al final la ubicación de Guadalete no tiene nada que ver, no está en el sitio donde nos dicen las fuentes que tuvo que darse la batalla, no tiene nada que ver con los montes transdustinos, no tiene nada que ver con las comunicaciones de la época entre Córdoba y Algeciras, no hay un monte, no hay un río, no hay un lago. Pues bueno, río sí, pero no un río del lago. Además, Tarik no tenía caballería. Guadalete es una llanura inmensa. Tarik quería estar cerca de su base logística de Algeciras, porque ¿y si las cosas van mal? ¿Para qué te vas a meter 100 kilómetros hacia adentro a una llanura inmensa cuando sabes que el enemigo te dobla en número y que además tiene 8.000 jinetes consigo? Claro. ¿A qué te vas a ir a Guadalete a combatir? ¿A que te aplasten? Claro. Te interesa un terreno un poco más abrupto en este sentido, ¿no? Claro. Te vas a los montes transdustinos, sitúas tu ejército dándole la espalda a los montes, con lo cual no te van a poder flanquear. Tienes detrás tuya la calzada que a 30 kilómetros tienes Algeciras, en una marcha forzada te pones en Algeciras, te subes en los barcos de Julián y te vas a Ceuta, si la cosa se pone negra, ¿verdad? Y además obligas a Rodrigo a marchar 900 kilómetros. Lo obliga a meterse en una ratonera, porque, claro, si tú te quedas ahí, en Torrejosa, con el cerro detrás, con la calzada detrás, enfrente lo que te queda es un terreno muy quebrado por el río Almodóvar y al fondo, a unos 7 kilómetros, la laguna de la Janda, que en aquel momento estaba conectada con el mar, que es una zona de marismas, que es una zona pantanosa, de manera que encajonas al enemigo entre esas marismas y los cerros que tú controlas. En un estrecho canal de 4 o 5 kilómetros, tú controlas el paso del Almodóvar y ahí tienes encajonado a Rodrigo. Sí. Y una última pregunta con respecto a esto. ¿Consideras que en la actualidad se podría llevar a cabo algún tipo de excavación arqueológica? ¿Se podría encontrar algo Sí, o no? ese es nuestro proyecto. Nuestro proyecto ahora tiene una segunda fase. Una vez que, después de 4 años de investigación, el grupo de investigación, que es un grupo amplio donde han participado arqueólogos como Eduardo Cabaná, como Mónica Camacho, como Ana María Berenjeno, árabes, expertos en lengua árabe, como Kenza Deheb, para ir directamente a los textos árabes sin pasar por traducciones, ¿no? Que sabes que las traducciones muchas veces se dejan cosas en el tintero. Sí. Un guardia forestal de la zona, que ha sido fundamental porque hoy día aquello forma parte del Parque de los Alcornocales y buena parte del recorrido de Tarís, pues es una zona muy complicada, muy quebrada. Te hace falta un guía en la zona, como es Pepe Blanco Turrillo, y un geólogo, porque hemos hecho una reconstrucción de cómo era el paisaje, que ahora está muy cambiado en época de Tarís. Y, por supuesto, también expertos en clima, ¿no? En paleoclima y en paleovegetación. Hemos reconstruido el paisaje, la vegetación y, por supuesto, el clima. Estamos en un periodo de sequía brutal que evidentemente influyó en el paisaje, ¿no? Entonces, todo eso
es lo que nosotros hemos hecho, reconstruir paisajes, reconstruir clima, reconstruir rutas de avance de ambos ejércitos. Hemos hecho también una investigación profunda sobre cómo combatían visigodos y musulmanes en este periodo para saber si una batalla así podía darse en ese terreno que nosotros hemos localizado, y ahora nos queda lo mejor, que es conseguir los permisos y prospectar, hacer una prospección arqueológica que nos permita presentar evidencias materiales de la batalla que creemos que va a ser en breve, y creemos que vamos a tener éxito y por fin podremos ya decir al 100%, porque ahora es una hipótesis que hemos presentado a la comunidad científica, que está teniendo mucho apoyo, que está teniendo mucho respaldo, pero es una hipótesis, nos hace falta la evidencia material, esas puntas de flecha, esos clavos de sandalias, ese cinturón, en fin, evidencias que nos permitan decir aquí se dio 100% ya la batalla. No, la verdad que es una cosa fascinante. Tú que vives, ¿no? Eres más medievalista y vives esto. Yo también he podido estar estos últimos años y este verano allí en Francia, en las Ardenas y tal, ¿no? Y pasar por, oye, mira, aquí fue tal, aquí el Canguro Paper, no sé qué, no sé. Y la verdad que, oye, os deseo toda la suerte en este proyecto. Un pequeño inciso. ¿Te has unido ya a nuestro grupo de Telegram para no perderte ninguna de las próximas entrevistas, ninguno de los eventos presenciales que vamos a empezar a hacer a partir de ahora y los viajes que estamos programando para este verano de 2024? Tenéis el link en la descripción.